Damos la gloria y la honra a Dios por esta oportunidad, por este tiempo maravilloso y precioso que Dios nos regala de encontrarnos a través de este medio y aquí en este lugar para exaltar, glorificar y honrar todos juntos al Dios eterno, al Dios de los cielos. ¿Qué tal si oramos dándole gracias a Dios? Porque es importante ser agradecidos. Dios nos da la oportunidad de reunirnos para su nombre glorificar y exaltar. Hay muchos que aunque quisieran, no pueden hacerlo. Hagámoslo, por favor. Gracias, Señor. Bendecimos y te exaltamos y te damos toda la gloria y la honra. Gracias por esta oportunidad, por este tiempo, por estos medios donde tú nos permites salir, Dios de la gloria, llevar el mensaje a multitudes para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, y nos permite reunirnos para la alabanza de tu nombre en este lugar, para darte gloria, honra, adoración y exaltación. Te pedimos que prepares cada corazón, Señor, para que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino para lo que tú la envías, Dios de la gloria, llegue, Señor, con propósito, transforme, cambia, liberta, renueva, como lo suele hacer ella, para la gloria y la honra de tu nombre. Te bendecimos y te damos muchísimas gracias, porque sabemos que tú eres real, sabemos que tú eres el Dios todopoderoso, maravilloso y glorioso. Que la presencia tuya sea obrando y que el poder de tu Espíritu Santo sea manifestándose de una manera especial, poderosa y gloriosa. Te bendecimos y te damos gracias y permítanos estar atentos y reverentes, Dios de la gloria, para escuchar tu voz y para poder glorificar, exaltar y bendecir tu santo y poderoso nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a mirar un tema maravilloso y precioso a la luz de las Sagradas Escrituras. Recuerde que todo tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Y quiero invitarle para que esté atento. Y el tema que vamos a tratar es la gratitud, el agradecimiento, el dar gracias. Esto va de la mano, son eslabones que tienen que ver con la gratitud. Y es importante que nosotros seamos personas agradecidas, personas que de verdad tienen gratitud, primeramente para con Dios y en el hogar, para con la familia, para la sociedad, agradecidos con la parte educativa, con la salud. Hay muchas razones y maneras por qué agradecer, pero primeramente nuestra gratitud debe ser dirigida ante Dios, ante el Dios de los cielos. Y mire lo que quiero compartirle, quiero que me acompañe, esté atento allí. Dice, dad gracias en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Y si usted y yo nos detenemos un momentico a mirar lo que la palabra de Dios nos enseña ahí, ella tiene un título. Y mire lo que dice, a partir del versículo 12. Dice, Pablo exhorta a los hermanos. Y hay un sinnúmero de advertencias o amonestaciones o referencias que hace el apóstol Pablo, pero yo quiero detenerme en el 18. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, que la voluntad de Dios es que usted y yo seamos agradecidos, que siempre demos las gracias. Triste y lamentablemente hoy en día se ha perdido esos principios, esos valores, inclusive la urbanidad de Carreño que nos enseñaron en nuestros tiempos, no hace mucho tampoco, y a uno le enseñaban a dar las gracias, ¿sí?, por algo que le daban, o a pedir permiso, y lamentablemente esto ha venido desapareciendo. Ya esta generación en la que estamos, lamentablemente, ha dejado relegado parte de esos principios. Y nosotros debemos de retomar como iglesia el ser agradecidos. Debemos de estar agradecidos con Dios. Desde el primer momento en que usted y yo abrimos nuestros ojos, debemos de estar agradecidos con Dios por un día más que nos da. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Nuevas son cada mañana sus misericordias. Y lo más tremendo es que somos conscientes
que es un día que Dios nos regala, por lo general la mayoría somos conscientes, y que es una oportunidad más para proponer en nuestro corazón de ser mejores que el día anterior, de lograr propósitos y metas, de si es necesario pedir perdón. Es más, es una oportunidad tan inmensa la que Dios nos regala con un día más, porque en ese día podemos inclusive ponernos a cuentas a Dios si no estamos andando debidamente. Porque recuerden que usted y yo no tenemos la vida comprada, que en cualquier momento podemos ir a darle cuentas al Dios de los cielos. Y dice la palabra del Señor, nuevas son cada mañana sus misericordias. Y dice también la palabra del Señor, yo me acosté y desperté porque Jehová me sustentaba. Qué importante que usted y yo tengamos un tiempo de gratitud para con Dios en las horas primeras del día. Si es en especial y usted puede en la madrugada, muchísimo mejor. Esto no es por cuestión de agorería, no, que tiene que ser a determinada hora tampoco, pero que usted sí pueda darle el primer lugar a Dios en ese día que le regala el Señor a usted y a mí. Que podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Miren, si nosotros empezamos de rodillas ante Dios, podemos terminar el día de pie. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de alguna situación que se presente, pero Dios en su infinita misericordia nos va a ayudar. No quiere decir con esto que no vaya a pasar absolutamente nada durante el transcurso del día, pero va a ser una gran bendición. Y ante todo, presentarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante el gran yo soy, a decirle gracias, Señor. Es importante que nosotros seamos agradecidos, porque cuando usted y yo somos agradecidos, hombre, pues a Dios le agrada. ¿Sabe que a Dios le agrada que usted y yo seamos agradecidos? Y eso lo vamos a ver en el desenlace de este tema, para que usted y yo podamos aprender. Porque lo digo muy respetuosamente y no es a manera de armar contienda para nada, pero hoy en día las enseñanzas son de empoderamiento, de prosperidad, y gloria a Dios por la prosperidad que Dios nos da, no la que nos ofrecen los hombres, que son ilusorias, y los que salen prosperados son ellos. Y el poder nos lo ha entregado Dios, pero por falta de escudriñar la palabra y de tener una relación más íntima con Dios, muchas veces lo que viene es un entretenimiento. Pero necesitamos de verdad, a la luz de la palabra, ser agradecidos primeramente con Dios. Y no solamente por el día que nos da, por la oportunidad de vivir un día más. Porque uno hace planes, uno planifica lo que va a hacer durante la semana, por lo general. Uno planifica dónde va a ir. Y planifica tantas cosas, tanto así que la Biblia narra lo que en una ocasión un hombre que tenía y se preocupó por sus bienes y dijo, tengo muchos bienes, ¿qué haré? Porque ya no le cabían la cosecha en los graneros que tenía. Dios, ya sé qué haré, tumbaré mis graneros y los haré más grandes y empezaré allí a depositarlos y dirá mi alma, alma mía, goza, reposa, porque muchos bienes tiene para muchos años. Y Dios mismo le dice, necio, si hoy vinieran por tu alma, todo lo que has amontonado, ¿para quién es? Si ve que no tenemos la vida comprada, en cualquier momento podemos partir de esta tierra, pero debemos de ser agradecidos con Dios. Lamentablemente uno escucha algunas personas y en algún momento de pronto uno ha llegado a decir, pero es que este calor tan fuerte, es que hace un sol muy bravo, y si a lo contrario, algunos se quejan del clima por lo frío, otros por la nieve, otros por el agua, y de verdad que muchas veces el ser humano es descontento y es desagradecido. Es más la manifestación en algunos casos de algunas personas de desagradecimiento que de gratitud o de agradecimiento para con Dios, para con el hogar,
para con la esposa, con la familia, para con el empleo. Lamentablemente, eso suele suceder. Por eso es importante que nosotros podamos entender, para la gloria y la honra, que la gratitud es un sentimiento de agradecimiento por las cosas buenas que ocurren en la vida. Es una emoción positiva que implica valorar lo que se tiene y reconocer los beneficios que se reciben. Es importante que nosotros aprendamos a ser agradecidos y a valorar el día que Dios nos regala, que si hizo lluvia, recuerde que hay gente que necesita en el campo, aún en la ciudad necesitamos también que llueva. El sol se necesita, por eso la Biblia dice que el sol sale para buenos y para malos, y la lluvia Dios la envía para justos y para injustos. Dios no hace excepción de personas. Él sabe que necesitamos todos y cada uno de nosotros, que de pronto hay momentos en que usted y yo no estamos de acuerdo, es otra cosa. Pero mire lo que sigue diciendo. Implica reconocer los favores que se reciben y corresponder a ellos. Eso implica ser agradecido, corresponder. ¿Y qué ha hecho Dios con usted y conmigo hasta el día de hoy? Yo he escuchado decir a gente que Dios es bueno, y yo digo que Dios no solamente es bueno, Dios es recontra mega super hiper buenísimo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Él no nos ha pagado conforme a nuestros hechos, conforme al pecado, conforme a la iniquidad, sino conforme a su misericordia. Y quiero aclararle que Dios no le alcahuetea el pecado a nadie. Lo que pasa es que es un Dios de oportunidades y está esperando que usted y yo seamos agradecidos. Y quiero que avancemos un poco más porque el tiempo va pasando. Y me acompaña allí a Hebreos, el capítulo 12, el versículo 28. Porque tenemos que tener gratitud espiritual. ¿De a dónde nos sacó el Señor a usted y a mí? ¿Dónde estábamos usted y yo cuando no conocíamos al Señor? ¿Quiénes éramos? Éramos unos pobres, desventurados, amargados, porque por eso mucha gente recurre a la drogadicción, al alcoholismo, a placeres ilícitos, a perversidad, porque tiene un vacío. Pero Cristo nos ha rescatado, nos ha redimido, y muchas veces no hay gratitud espiritual. Hay gente que lamentablemente se ha atrevido a decir que estaban mejor antes de conocer a Cristo que ahora que andan en el Señor. Qué tristeza. Y qué gente para no valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Miren lo que dice Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos, usted y yo? Si de tantas multitudes de personas y millones, Dios nos eligió a usted y a mí para que le sigamos. Pero hay gente tan ingrata, gente tan desagradecida, que no valora, que no agradece lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, que muchos le entregan la vida a Cristo, parece que es por emoción, y por un tiempo andan en los caminos del Señor, y cualquier circunstancia los aparta y le dan la espalda al Señor. Viene cualquier ofrecimiento que el enemigo les hace, que el mundo, cualquier petición de la carne pecaminoso que les hace, y acceden a ella. Cuando debemos de valorar, mire, eso no es valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso no es ser agradecido con Dios. Nosotros, desde el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, desde ese momento somos propiedad de Él. Y recuerde que esta vida no nos pertenece a nosotros. La Biblia dice que el cuerpo que tenemos, el cual está en nosotros y que no es vuestro, que es de Dios. Nuestra vida le pertenece al Señor. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo
de Dios. Por eso es importante que nosotros seamos agradecidos con Dios. Así tal vez nos den la espalda a los hombres. Así tal vez no nos quieran algún miembro de la familia, algún vecino. No podemos menospreciar el llamado tan precioso y hermoso que Dios nos ha hecho. Y por eso aquí dice la palabra del Señor, y quiero que lo vamos a leer. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Haga una pausa ahí tiene una coma. Recuerde que usted y yo antes estábamos en el reino de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de la luz admirable, del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo pues posible que estando nosotros en la mala, en el reino de las tinieblas, donde solo había oscuridad y pecado y maldad, y donde estábamos condenados a una eternidad sin Cristo, al mismo infierno, y ahora que Dios nos traslada al reino de la luz, a ese reino admirable, para la gloria y la honra de Dios, muchos anhelen volver atrás. Muchos le coquetean al pecado y al mundo. Muchos jueguen con su salvación. No, nosotros debemos de ser agradecidos, darnos por bien servidos, que el Señor Dios Todopoderoso, escúcheme lo que le digo en el amor de Cristo, cogió e introdujo su mano santa y pura al lodo cenagoso donde estábamos usted y yo. Y aquí no vale quién fue más pecador. Desde que no estuviéramos escritos en el libro de la vida, estábamos perdidos. Porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces debemos de tener gratitud espiritual. Darle gracias a Dios. No solamente por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, no solamente al Dios del cielo por haber dado a su Hijo allí, y por el Espíritu Santo y su palabra hemos de estar agradecidos. Mire cuánta gente no es agradecida con la palabra de Dios y no la lee. Cuánta gente no agradece el podernos dirigir directamente a Dios a través de la oración y no ora. Es tremendo, hermano. Es importante que seamos agradecidos para la gloria y la honra de Dios, porque el ser agradecidos a Dios le agrada. Y eso lo vamos a continuar viendo en el desarrollo de este tema. Si hay alguien que le agrada que seamos agradecidos, es de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Recuerden que tenemos que tener gratitud espiritual. Por eso así dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, agradecimiento. Mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Sirvámosle al Señor de señores, en acción de gracias, en gratitud, hermano. Hay muchas maneras de servirle al Señor. Y una de ellas es proclamando las buenas nuevas de salvación a la familia, al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, de estudio, en fin. ¿Cómo no estar agradecidos? Si cuánta gente ha partido sin Cristo. Y no es porque no tuvieron la oportunidad, fue porque no fueron agradecidos, porque despreciaron esa oportunidad de salvación. Porque recuerde que Dios es un Dios justo y no ha partido ni va a partir un solo ser humano de esta tierra sin haber tenido la oportunidad de recibir a Cristo. Que no lo quiso recibir es otra cosa. Entonces es importante que nosotros tengamos gratitud espiritual. La transformación, el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ya no pensábamos como antes. Y si llega algún pensamiento, lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo. Algún pensamiento inicuo. Ya no miramos como antes. Ya no hablamos como antes. Ya no escuchamos lo que escuchábamos antes. Ya no procedemos ni actuamos como antes. ¿Cómo no estar agradecido que esta transformación, ese cambio, escúcheme, no lo puede hacer ni un psicólogo, ni un médico, ninguna medicina puede transformar, ningún tratamiento puede hacer lo que Dios por su gracia y su misericordia ha hecho, está haciendo y hará cada día con usted y conmigo. Y con todo aquel que venga rendido delante de Él. Pero debemos de ser agradecidos para la gloria y la honra de Dios. Ser agradecidos por cada servicio
por cada oportunidad que tenemos usted y yo de congregarnos. Hermanos, hay lugares donde no pueden ni siquiera a través de este medio estar en un servicio. Lamentablemente. Hay personas que desafortunadamente no pueden congregarse sino una vez a la semana, porque les queda demasiado lejos, o porque viven en el campo o en las afueras, o no hay congregaciones cerca. Y hay personas que no son agradecidas. ¿Sabe cómo mostramos la ingratitud o la falta de agradecimiento? Cuando sabemos que hay servicio, bien sea a través de estos medios o físicamente, y no se nos da la más mínima intención de querer escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Pero hemos de ser agradecidos por cada servicio. Y también, mire lo que dice la palabra del Señor. Y quiero invitarle allí en 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 12, para que usted y yo podamos entender y comprender lo que la palabra de Dios nos dice. Hermano, debemos de ser agradecidos para la gloria y la honra de Dios por cada servicio, porque es importante. La Biblia dice, y no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ahora, dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mire, cuando uno está agradecido, uno se programa realmente. Tal vez desde la mañana o el día anterior en el servicio o en la transmisión. Bueno, mañana hay transmisión o mañana hay servicio físico. Yo necesito ir. Tengo que arreglar esto para que no me coja la tarde para poder estar libre. Porque hay que hacerlo uno sin dejar de hacer lo otro. No es la excusa, no, tengo servicio, bien sea virtual o sea físico, y yo, hagan ustedes la comida o arreglenlas como puedan, que yo voy a darle gloria a Dios. No, Dios es un Dios de orden para la gloria y la honra de Dios. Pero hay que ser agradecidos con Dios por cada servicio. Hay que ser agradecidos con un predicador que nos da el mensaje, hermano. Hay que ser agradecidos con cada servidor que hay dentro de la congregación, que están puestos para servirle a Dios, al ministerio y a la congregación. Tenemos que tenerlo bien claro. Nosotros como servidores le servimos a Dios primeramente, segundo al ministerio que Dios ha puesto en la congregación, y tercero a la congregación. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos. Si usted supiera cuánto un hombre de Dios, para dar una enseñanza, esto no es al pinochazo. Hay que orar al Señor, hay que pedir la guianza. ¿Cuál es la palabra que el pueblo necesita? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarle? Porque recuerde que hay muchos que hablan de Dios, pero Dios no habla a través de ellos. Y usted y yo somos instrumentos escogidos para Dios hablar a través de nosotros. Entonces, mire lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué cita le dije, por favor? 2 de Corintios capítulo 9. El versículo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. Hermano, la administración de la palabra, mientras la palabra es enseñada, mientras el mensaje se comparte, Dios está ministrando lo profundo de su espíritu a través de la palabra, que es espíritu. A través del Espíritu Santo nos habla, nos redarguye, nos exhorta. Por eso hay que tener gratitud y reverencia. Cuando somos agradecidos con Dios, somos reverentes. No nos la vamos a pasar chateando ni mirando las redes en pleno servicio, sino que estamos en lo que estamos. No vamos a estar murmurando, ni chismeando, ni cotorreando. No, vamos a estar reverentes en gratitud a la presencia de Dios, a ese servicio. Hermano, mire, sabe que la Biblia nos habla de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpuras. Y ella estaba a la orilla del río, escuchando hablar a los apóstoles, y estaba atenta. ¿Y sabe qué hizo Dios? Le abrió el corazón. ¡Qué bendición! Para que comprendiera mucho mejor el mensaje. Porque fue una persona agradecida. No menospreció el mensaje, ni el mensajero, ni al que envió el mensaje, que es Dios.
El mensajero es el predicador y el mensaje es la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros seamos agradecidos y que también seamos agradecidos con los dones que Dios nos da a usted y a mí. Recuerde que los dones que Dios nos da a nosotros no es para jactarnos ni vanagloriarnos. Los dones también tienen un propósito. Primero, de glorificar y exaltar a Dios. Amén. Segundo, de servirle a la comunidad. Pero lo tercero, no es para usted y yo sacar pecho, no, es darnos por bien servidos de que Dios en su infinita misericordia nos ha dado uno o dos o varios dones a través del Espíritu Santo. Miren lo que dice el versículo 15, saltemos un momentico. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué don tiene usted? ¿Qué don le ha dado Dios? ¿Lo está poniendo al servicio del Señor o los tenemos de pronto arrumados? Hay gente que tiene ese don de evangelizar. Todos tenemos que hacerlo. Pero es que hay la gente que tiene una capacidad de llegar a la gente y no solamente le comparte o le transmite el mensaje, sino que realmente el mensaje les impacta. Pero hay gente que tiene ese don de a otros, orar por otros, por sanidad, por liberación. Y Dios les usa de una manera tremenda. Otros tienen ese don de enseñar. Hermano, eso es una bendición, pero debemos de ser agradecidos. ¿Sabe cuándo no somos agradecidos? Cuando no ponemos los dones que Dios nos ha dado al servicio del Señor y de la gente. Porque los dones son para que usted y yo los pongamos al servicio de la comunidad, pero para que Dios reciba la gloria y la honra, no para que la gloria y la honra nos la den a nosotros, no, nunca aceptemos eso, hermano. Siempre la gloria y la honra es para Dios. Por eso Él es el que da los dones. Él es el que nos da la capacidad, el conocimiento, el entendimiento. Mire, yo no me cansaré de reconocerlo y decirlo. Es mucha bendición, mucho cuento en el buen sentido de la palabra, mucha gracia que Dios haya puesto los ojos en usted y en mí y nos haya dado el privilegio de hablar del reino del Señor. Que nos dé el privilegio de usar los dones para la gloria y la honra de Dios, de invocar su nombre, como no estar agradecidos con el Dios del cielo. Debemos de ser agradecidos, hermano. Y si usted y yo nos ponemos a mirar a la luz de la palabra y nos pusiéramos a mirar lo contrario, ¿cuánta gente encontramos bíblicamente que fueron desagradecidos? Pero encontramos también muchísimas personas, como usted y como yo, que estamos siendo agradecidos. Y por eso, por la misericordia de Dios, primeramente estamos de pie, pero también por gratitud. Porque aunque han venido ofertas, tentaciones, han venido tantas cosas en medio de luchas, de debilidades, de tentaciones, de gustos, de pruebas, nos hemos guardado para la gloria y la honra de Dios, para el Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos que la palabra dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya vencido recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Y si usted y yo somos agradecidos, pues eso va a ser una gran bendición, hermano. Porque cuando nosotros logramos entender y comprender el propósito de Dios para nuestras vidas, pues hermanos, eso es algo maravilloso, algo precioso, algo glorioso, algo que realmente toca el corazón de Dios. Mire, cuánta gente hay que recibe tantos beneficios de Dios y nunca cuenta un testimonio. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Os conviene testificar. Cuando Dios ha hecho algo en nuestra vida, a usted y a mí nos conviene testificar para la gloria y la honra de Dios. Porque cuando lo hacemos, estamos exaltando y glorificando a Dios. Hermanos, no le demos la gloria a los hombres nunca, hermano. Yo no estoy de acuerdo con eso, con todo respeto. Siempre la gloria y la honra para Dios. Que Dios lo use usted, amén. Que Dios me use a mí, amén. Pero la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación es para Dios. Si estamos reunidos en la congregación, todo tiene que girar en torno a glorificar, a honrar y exaltar al Dios. Porque no hay otro propósito con el cual nos reunimos, sino es para darle toda la gloria y toda la honra al Señor. Todo lo que acontezca en el servicio debe ser única y exclusivamente para glorificar a Dios.
todo lo que acontezca. Todo debe ser para glorificar. Los cantos, las alabanzas, la oración, los testimonios, la palabra, el mensaje. Todo tiene que girar en torno de glorificar y exaltar a Dios. Porque ese es el propósito maravilloso y glorioso. Ahora quiero que me acompañe a Colosenses, el capítulo 3, versículo 17. Porque en todo tiempo usted y yo debemos de estar agradecidos. Si es un tiempo de prueba, si es un tiempo de escasez, si es un tiempo aún de no muy grata la salud, de un dolor, debemos de ser agradecidos con Dios. Porque recuerde que la Biblia nos dice que todo ayuda para bien a los que amamos al Señor. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 17. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, hermano, debemos de agradecer a Dios por todo lo que acontece al lado suyo y mío. Que Dios nos dio una victoria, gracias Señor. Que aún no ha llegado la respuesta, gracias Señor, porque la estoy esperando y en tu tiempo se dará, y si no se da, amén. Miren lo que le dijo Daniel cuando vino esa amenaza tan fuerte. Y si ellos no se inclinaban ante la estatua, iban a ser echados. En una ocasión al horno de fuego, en otra ocasión al foso de los leones. Pero me encanta esa respuesta en el espíritu de este varón. Digo, sepa, oh rey, que al Dios a quien servimos, Él nos salvará. Y si no lo hiciere, no doblaremos nuestras rodillas ante ti. Y yo, wow, gloria a Dios. Qué bendición, porque esa es la actitud nuestra. Nosotros no podemos buscar a Dios simplemente por los panes y los peces, como aconteció en aquel tiempo, que Jesús tuvo que decirles, me buscáis porque os di de comer, pero no porque tengan interés en conocer el reino de los cielos. Y si usted y yo hacemos un pequeño recuento, ¿cuántas personas, escúcheme, a cuántas personas Dios ha usado? ¿A cuántas personas? No, más bien, ¿cuántas veces Dios lo ha usado a usted o a mí para beneficiar a muchas personas? Dándoles un consejo sabio para la gloria y la honra de Dios, haciéndoles una exhortación en el momento oportuno, orando por ellos para que Dios haga un milagro, bien sea en la parte económica, bien sea en la parte de la salud, del hogar, de lo sentimental, en fin, en cualquier área. Y cuánta gente quiere el milagro, pero no al que hace los milagros. Y si usted lo ponemos a ver, gente no agradecida. Y cuando les habla uno dice, sí, un día esto yo voy, no, tranquilo. Y empiezan a compartir, no, cuando yo decida yo voy, ya sé dónde queda el lugar y allá llegaré. Cantidad de gente lamentablemente desagradecida. Usted y yo no podemos dejar de darle gracias a Dios. Miren lo que dice el Señor. Todo lo que respire, alabe a Jehová, y alabarle es ser agradecido. Es contar de sus maravillas y de sus grandezas. Pero bueno, Dios nos ayude, porque es importante que nosotros podamos entender. Yo quiero que me acompañe allí un momentico a Lucas, el capítulo 17. Para que podamos mirar lo que la palabra nos enseña. Cómo Dios más exactamente se fija. Dios no pasa por alto lo que a veces nosotros pasamos por alto. No, Dios tiene bastante cuidado. Es bien detallista, si esa es la palabra indicada o correcta. Y es importante que nosotros podamos comprender y entender lo que la Sagrada Escritura nos va a hablar en este momento. Y lo vamos a encontrar allí en Lucas, el capítulo 17, el verso, ¿qué le dije? Bueno, hay que 17:15, para que podamos mirar cómo Dios en su infinita misericordia, y si lo vamos a leer un poquito anterior, es mucho mejor. No, perdón, me estoy mal aquí yo. Pero mientras busco la cita, se me pasó el confuso. Pero es importante que nosotros podamos siempre ser agradecidos. Es importante que nosotros tengamos cuidado. Mire lo que dice la palabra del Señor.
Pero si nos pusiéramos, vamos a leer desde el versículo 11 para que quede un poco más claro. 10 leprosos son limpiados. ¿Cuántos? 10. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Por qué se pararon de lejos? Porque recuerde que las personas que sufrían de lepra no podían estar en medio de la sociedad. Ellos fueron conscientes y se pararon de lejos. Pero miren lo que hicieron. Dice la palabra de Dios en el 13, versículo 13 de Lucas 17. Alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Téngalo presente, alzaron la voz para hacer una petición. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. O sea, la respuesta fue inmediata. Recuerde que hay milagros que son progresivos, pero hay milagros que son inmediatos. Este no fue progresivo, este fue inmediato. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Oiga, no sé si usted alguna vez lo ha hecho. Y si lo ha hecho, doy la gloria y la honra a Dios por su vida. Pero qué bueno uno levantar la voz y decir: Dios me sanó, Dios me libertó. Esto me hace acordar una vez una amiga que le estaba compartiendo el mensaje y me dijo: Arbey, pero es que usted era una porquería. Yo le dije: sí, tiene toda la razón, dígalo duro. Y ella me dijo: ¿qué le pasó? ¿Se volvió loco? Le dije: no. Y ella lo dijo en voz alta. Y yo le dije: sí. Y yo levanté mi voz para decir: sí, yo era una porquería, pero Cristo me transformó. ¿Cómo no levantar la voz nosotros en acción de gracia y reconocer lo que éramos y a lo que somos, aunque estamos aún en el proceso? Pero ¿cómo no ser agradecidos? Y entonces dice la palabra de Dios el 16: y se postró rostro en tierra a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Era la persona menos indicada que debía de devolverse a darle gracias a Dios. Pero miren lo que dice el 17. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Por eso le decía hace un momento que Dios es detallista y a Dios le agrada que nosotros le agradezcamos. Pero mire cuántas veces se va donde el pastor, donde el líder, a hacerle una petición, y aquel hombre ora y clama, pero no se viene a darle gracias primeramente a Dios por la respuesta y a decirle al pastor o al líder: hermano, Dios dio la respuesta, Dios me dio la victoria. Y muchas veces el pastor o el líder está clamando y sigue clamando por la misma petición, pero Dios ya dio la respuesta. Eso también es ser desagradecido, hermano. Nosotros debemos de ser agradecidos con Dios, con los hombres de Dios, con la familia, en medio de la sociedad, por el trabajo que tenemos, por el techo donde vivimos, así sean arriendo, pero gloria a Dios. Pero debemos de ser agradecidos. ¿Cómo soy de agradecido yo cuando vivo en arriendo? Cuando yo cuido el lugar donde estoy viviendo. Demuestro gratitud. ¿Y usted cree que Dios no se da cuenta de eso? Claro que sí. Pero hay gente que no es agradecida con el trabajo. Escúcheme. Y no son fieles en el tiempo. Son desagradecidos. Y si los mandan a hacer una diligencia que demora media hora, ellos se demoran 1 o 2 horas, y tanta es la ingratitud que hasta mienten diciendo que fue que hubo un trancón o qué sé yo. Hay gente que no es agradecida, que no cuida o no tiene sentido de pertenencia. La persona que no es agradecida no tiene sentido de pertenencia y no cuida las cosas y los utensilios de la congregación. Si es una silla, la cogen y la tiran duro. Si es para hacer aseo, no lo hacen bien. Mire, ¿cómo estar agradecido uno que Dios le da un lugar, aunque ya tocamos ese punto, donde congregarse? ¿Cómo no estar agradecido uno para decirle: pastor, permítame, yo barro, yo trapeo, ¿qué quiere? ¿En qué le puedo colaborar? Pero aquí estos hombres, Jesús se dio cuenta y dijo: ¿acaso no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? Dios sabe las respuestas que nos ha dado. Pero ¿cuántas veces hemos sido agradecidos? Mire, hemos ido llorando ante Dios muchas veces
suplicándole por un dolor, por una situación en medio de la familia, o en la economía, o en lo sentimental. Hemos derramado el corazón y Dios en su infinita misericordia ha dado respuesta. Pero a difícil que es derramar el corazón en acción de gracias para con Dios. A difícil que es, hermano. Aquella mujer, dice la Biblia, que le enjuagaba los pies al Señor con lágrimas. ¿Cómo estaba de agradecida reconociendo al Mesías y lo secaba con sus cabellos? ¿Estamos agradecidos realmente con Dios? ¿O lamentablemente hemos hecho lo de los otros 9? Se fueron con el milagro, pero no les interesó al que hizo el milagro. Ellos querían el milagro. Y usted y yo nos hemos encontrado y nos vamos a encontrar gente dentro de la congregación, aun cuando salimos, por la cual se ha orado o se ora y Dios da la respuesta, y son de los 9, no agradecen. No porque nosotros necesitemos que nos agradezcan a nosotros, no, que le den gracias a Dios y le den la gloria a Dios. Y miren, tremendo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este samaritano, y le dijo: levántate, ve, tu fe te ha salvado. Primero lo sanó y ahora la fe. O sea que los otros se fueron con la sanidad, pero con las salvaciones veremos. Aquí dice la Biblia. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Él tuvo fe no solamente para recibir el milagro, sino que en acción de gracia se devolvió a agradecerle al maestro, y de una vez fue el combo completo: sanidad y salvación. Hermano, la gratitud, el ser agradecidos con Dios, hermano, si abre puertas en lo terrenal, ¿cuánto más en lo espiritual con el Señor? Si una persona que le haga un favor a uno y uno le dé las gracias, hermano, quedan las puertas abiertas para cuando usted y yo volvamos a pedir un favor, nos lo hagan. Pero es importante que valoremos el ser agradecidos, el tener gratitud, hermanos. Es importante que valoremos para la gloria y la honra de Dios. Porque cuando usted y yo hacemos eso, estamos siendo agradecidos con Dios ante todo, primeramente. Hermano, Dios se goza. Vuelvo y le digo, Dios es detallista. Dios se dio cuenta que faltaba 9. Y para terminar y concluir, yo quiero invitarle a 1 Timoteo capítulo 4, para que usted y yo miremos que a veces, hasta en esto tan mínimo, en el buen sentido de la palabra mínimo, fallamos. A veces el afán, a veces no espera el apetito, y ni aquí somos agradecidos. Miren lo que dice la palabra: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pero ¿cuántas veces se viene sobre el tiempo, o el apetito es voraz, y no se ora antes de consumir los alimentos? No sé si a usted le ha pasado. Lamentablemente a mí en algún momento me ha pasado. Y desafortunadamente se ha perdido esa acción de gracias para con Dios. Y hay veces que algunos padres tienen que decirle a sus hijos: pero cómase eso, mire cuánta gente hay que no tiene un bocado de comida. Y es verdad, hermano. Hay gente que le toca comer todos los días la misma comida, y no en la ración o porción que por la misericordia de Dios usted y yo tenemos. A veces son raciones mínimas. A veces no se pueden dar los gustos que por la misericordia de Dios usted y yo nos damos para la gloria y la honra de Dios. Pero somos agradecidos. Hay gente que está en un restaurante y se avergüenza o le da pena levantar una oración con prudencia, dándole gracias a Dios. Que se den cuenta. No nos podemos avergonzar. Tenemos un Dios grande y poderoso. Es que el Dios suyo y el Dios mío no es un diosito. Es el Dios grande, poderoso, hacedor de maravillas. Y que aquí la palabra dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y dice: porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Y hoy en día sí que tenemos que orar antes de consumir los alimentos y por los alimentos. Tanto químico, tanta engaño, tanta mentira, hermano. Tanto producto falsificado, adulterado. Eso es una cosa tremenda, hermano. Tremenda. ¿Se acuerdan que en una ocasión el siervo del Señor hicieron un guisado, un potaje, y fueron a consumirlo, y uno de los que estaba allí dijo: Señor, hay muerte en ese guisado? Y el varón de Dios oró y le echó harina y se pudieron comer eso. ¿Hasta dónde nosotros debemos ser realmente agradecidos para la gloria y la honra de Dios? Cuando somos agradecidos no desperdiciamos la comida. Jesús nos dio testimonio. Cuando multiplicó los panes y los peces, en un par de ocasiones recogieron 12 cestas. Y es importante, hermano, que nosotros valoremos la bendición de Dios y seamos agradecidos para la gloria y la honra de Dios. ¿Qué tal si damos gracias a Dios por este tiempo y por esta palabra y este mensaje para la gloria de Dios? Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, por este tiempo que nos ha regalado de reflexión, de bendición. Gracias por esta palabra. Perdónanos por las veces que hemos sido ingratos, desagradecidos, que no te hemos agradecido, porque tú has tenido cuidado de nosotros hasta el más mínimo detalle. Aún tu palabra dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas peticiones nos has concedido? El deseo de tu corazón, pero no hemos dado testimonio. No te hemos agradecido a ti, no hemos agradecido al hombre de Dios, no hemos agradecido por la esposa. Muchas veces no somos agradecidos por los hijos. A veces es más las quejas que la gratitud. A veces no somos agradecidos por la economía, por el empleo, por las bendiciones, sino que a veces nos lamentamos. Perdónanos, Dios de la gloria, y enséñanos y ayúdanos a ser agradecidos hasta el más mínimo detalle, primeramente contigo y con los demás. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, si Dios por su infinita misericordia nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición, no sin antes recordarles nuestro lema: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.